Y el tema, como ustedes pueden ver ahí, es el suicidio, ¿no? El suicidio. Cuando parece que no hay esperanza. Cuando parece que no hay esperanza. Uno a veces piensa en este tema y sí, es verdad, no le vemos esperanza, no le vemos salida, quizás, ¿no? Le vemos todo oscuro, pero el Señor tiene un plan, tiene un propósito, y nada escapa de su control. ¿Le parece imposible la vida? ¿Ha estado batallando con la idea de suicidarse? ¿Ha comenzado a creer esa mentira de quitarse la vida es mejor que vivir la vida que Dios le ha dado? ¿Alguna vez pasó por su mente ese pensamiento? Quizás no así, tan drástico, ¿no? Como el suicidio, bueno, voy a tomar una decisión tan drástica. Pero nunca se le pasó por la mente ese pensamiento de decir, Señor, ¿por qué no me llevas? A veces pasamos situaciones tan difíciles en nuestra vida, quizás pérdida de familiares, de trabajo, problemas en el hogar, y uno piensa, ¿no? Es un pensamiento fugaz. Ay, Señor, mejor estaría con vos. ¿Por qué no me llevas? No sé si les ha pasado. Yo he pasado por diferentes momentos en mi vida y uno específico que sí se me pasó ese pensamiento, ¿no? Decir, Señor, con vos estaría mejor, ¿no? Con vos se acaban los problemas, ya no hay sufrimiento, no hay preocupaciones, no hay nada. Y hermanas queridas, amigas que nos están viendo y escuchando, todo comienza con un pensamiento. Todo comienza con un pensamiento. Cuando yo le doy lugar a ese pensamiento, quizás fue fugaz, fue de una sola vez, pero de repente ese pensamiento vuelve a mi mente y hago un nido para ese pensamiento y va creciendo, y va creciendo, y ya no es un simple pensar, sino que ya se comienza a aparecer una idea, un deseo, ¿no? Dice, pero el Señor tiene compasión de usted en cada preocupación y quiere trabajar en su vida solo con la verdad. Y ahí en Juan 8:32, que la mayoría lo conocen, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Y ante esta mentira que Satanás quiere que creamos, quiere que la gente crea, que nuestra sociedad crea, ahí está, Dios con su palabra, la Biblia, en la que encontramos la verdad de Dios, la palabra de Dios, lo que Él quiere para usted y lo que Él quiere para mí. Y es en Dios en quien vamos a encontrar nosotras la libertad que necesitamos. Dice, la palabra suicidio acarrea una cantidad muy grande e indefinida de sentimientos que van desde el asombro y tristeza hasta la confusión y dolor. A menudo, la respuesta inicial al suicidio es una expresión que la mayoría a veces decimos cuando nos enteramos de algo así. ¡Oh, no! ¿Por qué alguien querría cometer un acto tan impulsivo e irreversible? El suicidio ha terminado una vida preciosa para siempre. ¿No ha dicho usted alguna vez estas palabras ante una noticia como tal? En las noticias quizás, o quizás algún vecino o algún familiar, y es lo primero que pensamos, ¿no? ¿Quién querría cometer un acto tan impulsivo e irreversible? Ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás, no puedo decidir no hacerlo. Una vez que lo hacemos, ya está. En realidad, el suicidio tiene muchas caras y no siempre es instantáneo, intencional o autoprovocado. Sin embargo, es importante entender lo que Dios piensa en cuanto a la vida y la muerte. Es decir, en cuanto a su vida y a su muerte, en cuanto a mi vida, ¿no? Y en cuanto a mi muerte. Y es interesante, estudiando un poquito lo que nuestra hermana Yun Hun de Esperanza, ella ha estudiado y ha recolectado información, y ahora vamos a ver diferentes tipos, ¿no? De suicidio. Como dice ahí, no siempre es instantáneo, de la noche a la mañana tomé una decisión así. La mayoría de las veces hay procesos. Pero Dios dice algo importante ahí en Deuteronomio 30:19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, soy contra vosotros. Es Dios hablándole a su pueblo, ¿no?
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué les dice Dios? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida, ¿no? Y el pueblo de Dios tenía que escoger, ¿no? Y el pueblo de Dios sabía que si ellos obedecían a Dios, iban a tener bendición, iban a tener bendición. Y nosotras también hoy tenemos que decidir qué vamos a hacer, a quién vamos a seguir. ¿Vamos a seguir la verdad de Dios, esa vida plena, ¿no?, que Dios desea darnos, o vamos a seguir las mentiras de Satanás, que nos van a llevar a la muerte, que nos van a llevar a una vida de tristeza, de dolor? Hermana querida, usted hoy decide, así como yo también tengo que decidir qué camino vamos a tomar. Y vamos a ver algunas definiciones, ¿no?, lo que le decía recién. El suicidio es el acto deliberado de quitarse la vida cuando el individuo se encuentra en un estado de desesperación extrema. Lo repito. El suicidio es el acto deliberado de quitarse la vida cuando el individuo, cuando la persona, se encuentra en un estado de desesperación extrema. Y ahí daba un ejemplo, ¿no? El material decía acerca de Judas. Todos se acuerdan, ¿no?, de Judas. Judas se ahorcó por el remordimiento que sintió después de traicionar a Jesús. Y ahí en Mateo 27, 3 al 5, yo se los puse en la versión NTV, dice: cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo. ¿Y qué hizo Judas? Salió y se ahorcó. Sabemos por la palabra de Dios y versículos, capítulos antes a este, que a pesar de que Judas estuvo con el Señor Jesús esos 3 años, para Judas no era su Señor, no lo reconocía como tal. Entonces, obviamente, siguió el engaño, la mentira de Satanás. Él entregó a Cristo, ¿no? Todas conocemos la historia, pero llama la atención, ¿no?, que en el versículo 3 dice que Judas se llenó de remordimiento. Le llegó un pesar. Una traducción dice de autorreproches, ¿no?, pensando, ¿qué hice? ¿Qué decisión tomé? Jesús, yo viví con él, ¿no? Imagínense, hermana, ¿no? Quizás Judas en ese momento comenzó a recordar, ¿no? Conviví con él, vi lo que hizo, ¿no?, un hombre que no hizo pecado, no había mancha alguna. Judas se llenó de remordimiento, y ese remordimiento, esa culpa, esos reproches propios, lo llevaron a tomar la peor decisión. En el versículo 5 está: dejó las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Una decisión fatal. Como veíamos hace ratito, no hay vuelta atrás. Y ahí vamos a ver un poquito de lo que les decía recién, ¿no?, diferentes tipos. Está el suicidio progresivo. Y el suicidio progresivo es el acto deliberado de quitarse la vida a través de una conducta autodestructiva, prolongada. ¿Nunca escucharon la frase, o no la han dicho ustedes: te estás matando con el vicio de la bebida? ¿O te estás matando con las drogas? ¿O te estás matando con tal y otra cosa? Generalmente el suicidio progresivo involucra una negación deliberada de las consecuencias peligrosas que resultan de una conducta gravemente dañosa y perjudicial llevada a los extremos. Como les decía hace rato también, no es de la noche a la mañana. Hay un proceso. Y ahí tenemos los ejemplos: el tabaquismo, el alcoholismo, el mal uso de medicamentos y otras sustancias, pueden ser drogas. Hay más seguramente, ¿no? Viendo un poquito de otros ejemplos, hay muchas conductas dañinas en la vida, ¿no?, de las personas.
Las que más conocemos nosotras son estas. Hay otras que me llamaron mucho la atención, pero es para tocar otros temas, ¿sí? Y se nos haría más largo. Pero a veces pensamos, no, es un cigarrillo nada más, no pasa nada, ¿no? Y no nos damos cuenta, hermanas, que nuestros pulmones día a día, se van deteriorando. Y poco a poco nuestro cuerpo se va desgastando por ese vicio. En el alcohol, igual, nuestro hígado, nuestro páncreas, todo se deteriora. Ese suicidio, como decía, y la definición es progresivo, es poco a poco, día a día. Las escrituras describen al necio que provoca su propia muerte siguiendo un comportamiento destructivo a pesar de las advertencias de los demás diciendo. Y ahí tenemos un proverbio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Nunca usted le ha dicho a un fumador o a un alcohólico que está arruinando su vida, que se va a morir por eso? ¿Y qué nos dicen? Es mi vida, estoy bien así, no te metas. ¿No le ha pasado? A mí sí me ha pasado. Mi abuelito murió por el alcohol. Y he visto de cerca, cómo el alcohol arruinó su vida. Un precioso hombre. Amaba a su hija, a nosotros sus nietos, a su familia, pero el vicio fue mayor. Y poco a poco lo fue consumiendo. También he visto a mi padre cuando no conocía a Cristo con el cigarrillo. Yo soy asmática, para las que me conocen saben, ¿no? Y las que no saben lo que el cigarrillo provoca a una persona así. Y no solo soy asmática, soy alérgica al cigarrillo específicamente. Y no le afectaba tanto a mi padre el cigarrillo, sino que me afectaba más a mí. Increíble, ¿no? Siempre le afecta al que está al lado de uno. Me acuerdo que en una oportunidad la doctora le dijo, mire, este vicio suyo le está haciendo más daño a su hija que a usted, y usted tiene que decidir qué va a hacer. Y en la gracia y misericordia de Dios, mi papá conoció a Cristo, dejó ese vicio, ¿no? Porque entendió que no lo iba a llevar por un buen camino. Pero ¿cuántas personas hay que están así, cegadas? Esto es lo que yo pienso, para mí está bien. Pero al final, el resultado final, como dice Proverbios, es camino de muerte. También está el suicidio asistido. Y el suicidio asistido, también llamado suicidio con ayuda, es un plan deliberado de quitarse la vida con el apoyo de otra persona para evitar un futuro doloroso e indeseado. Aunque el suicidio asistido es premeditado, no se lleva a cabo por uno mismo, sino que otro es el ejecutor. Pero uno lo está pensando, lo está meditando. A veces puede ser alguna enfermedad que esté pasando, y que usted diga, bueno, no quiero pasar por esto, no quiero sufrir esto, el dolor es muy grande, entonces mejor dejar la vida acá nomás, ¿no? Y acudimos a personas. Y no vamos a entrar mucho en esto porque nos iríamos a otro tema. Yo sé que las estoy viendo a varias y varias hacen así con su cabeza. Nos vamos a ir a otro tema y nos va a ocupar mucho tiempo. Pero esta es una de las definiciones, ¿no? Y una de las ramas del suicidio es esta. Y el ejemplo bíblico es el rey Saúl. Saúl pidió a un soldado que lo matara con una espada para evitar las consecuencias de su derrota militar. Y ahí en 1 Samuel 31:4 dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor, era el rey de Israel. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y aquí es lo que les decía, para evitar un dolor mayor. Saúl como rey sabía que si sus enemigos lo encontraban vivo, ¿qué iban a hacer de él? ¿Iban a llevar esclavo?
lo iban a escarnecer, lo iban a golpear, se iban a burlar. Y Saúl no quería esto para su vida. Entonces él tomó una decisión y fue tomar su propia vida en sus manos. Y también está el suicidio simbólico. Vimos el progresivo, el suicidio asistido y el suicidio simbólico. Y este es el acto deliberado de quitarse la vida al ser influido por una tradición ritualista o un código de honor caracterizado por una identificación excesiva con otra persona, familia o nación. Y ahí tenemos los ejemplos, ¿no? Algunos. El harakiri. Yo decía, ¿qué es el harakiri? Cuando empecé a investigar son los famosos samuráis. En ese tiempo era por cuestión de honor, que ellos se quitaban la vida. Y también están los pilotos kamikaze o los bombarderos suicidas. También ellos con la aeronave, con su avión, su avioneta, iban y se estrellaban, ¿no? Contra un buque, contra una ciudad, contra lo que fuera, en honor a su nación, a su pueblo. Y también nosotras conocemos, que no está acá, ¿sí? Pero los musulmanes cuando están con sus bombas, ¿sí? Se autoinmolan en diferentes lugares en nombre de su Dios, o en nombre de su pueblo, en nombre de una religión, en nombre de alguien. Esto también está catalogado como un suicidio. Entonces vimos tres diferentes tipos. Y el ejemplo bíblico para esto, que también vemos, dice, después de que el rey Saúl se suicidó, su escudero también se quitó la vida. Y el mismo Samuel 31 dice, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Se identificó con su rey. No, si mi rey acaba de morir, yo voy a hacer lo mismo. A veces, hermanas, tomamos nosotras decisiones porque una amiga decidió hacer esto, entonces yo voy a decidir lo mismo. Y voy a hacer, a caminar por donde ella vaya. O porque mis compañeros de trabajo decidieron tal cosa, yo para no ser menos, para no quedarme atrás, para que no se burlen, para que no me escarnezcan con comentarios, tomamos la misma decisión. Si bien no es en cuanto al suicidio, pero ¿cuántas veces tomamos decisiones porque otros lo hacen? Tengamos cuidado con esas decisiones. Y está el suicidio espiritual. Y usted me dirá, ¿cómo? ¿El suicidio espiritual? Sí, también está este. El suicidio espiritual es el acto de quitarse la vida por una decisión deliberada de desobedecer la voluntad revelada de Dios. El suicidio espiritual se produce cuando un individuo decide no creer lo que Cristo ha dicho. ¿No le ha pasado que usted va y predica el evangelio y la persona dice, bueno, sí, reconozco que soy pecadora, reconozco que necesito un salvador, reconozco lo que Cristo hizo y que sí lo necesito, pero no ahora, después, cuando sea mayor, en otro momento de mi vida, ahora no? Y esa decisión puede acarrear desgracias en nuestra vida. Y el ejemplo bíblico es Adán y Eva. Ellos escogieron voluntariamente desobedecer el mandamiento de Dios. Y comieron del árbol el conocimiento del bien y del mal. Ese acto, nosotras sabemos y conocemos, resultó en su muerte y la de sus descendientes. Y en Génesis 2, 16 y 17, la palabra de Dios dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una decisión. Ellos debían tomar esa decisión. ¿Y qué escogieron? Escogieron desobedecer. ¿Y qué pasó? Trajo muchas consecuencias después, ¿no? Y ahí hay algunos ejemplos para el suicidio espiritual en nuestra vida, en mi vida y en la vida de usted. Dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de asistir a la iglesia, ya no nos congregamos, ni siquiera por Zoom, no nos conectamos. Comenzamos a tener ídolos en nuestra vida, cosas que ocupan el lugar de Dios.
Poco a poco nos vamos alejando. Hoy no oro, mañana no leo, pasado no oro y no leo también, y así, progresivamente, poco a poco, poco a poco. ¿Y qué pasa cuando nos alejamos del Señor? Ese ejemplo del carbón, si sacamos una brasita de todo ese carbón, ¿qué va a pasar con esa brasa? Se va a apagar, ¿verdad? Porque no está con el resto que está caliente. Hermana, con usted y conmigo pasa lo mismo. Nos enfriamos, nos apagamos. Y ahí es cuando comenzamos a dar lugar al enemigo, al mundo, a nuestras propias decisiones. Y nuestro final no siempre es bueno. A veces Dios tiene que golpearnos fuerte, quebrantar nuestra vida para que volvamos a Él. Seguimos. ¿Cuáles son las emociones relacionadas con el suicidio? Vimos la definición, vimos los tipos de suicidio que hay. ¿Y cuáles son esas emociones? Es un conjunto de emociones que las personas pasan y en nuestra mente, en el corazón, que llevan a tomar una decisión así. A pesar de que las escrituras no utilizan específicamente la palabra suicidio, sí describen el estado emocional y espiritual de los que se suicidaron, así como de quienes desearon quitarse la vida. Quizás no llegaron a ese punto final, pero sí lo desearon, y sí quizás le pidieron al Señor que les quite la vida. Y como lo veíamos recién, por temor a la tortura y a la muerte del rey Saúl. El rey Saúl tomó esa decisión por temor, por miedo. El escudero de Saúl también tuvo miedo de quedarse atrás, de ser asesinado, de sentirse como un traidor porque no estuvo con su rey. Ahí vemos también a Ahitofel, tenía temor a la venganza. Y en 2 Samuel 17:23 dice, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. El miedo, hermanas, nos paraliza. El miedo no nos deja avanzar. El miedo es como si fuera una barrera que tenemos ahí y que no puedo ir más allá. Y estas personas, por miedo, por temor, por miedo a la venganza, tomaron decisiones muy drásticas. Abimelech, temor a la humillación, y este es un ejemplo del suicidio asistido también. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero la atravesó y murió. Miedo a la humillación. ¿Ha sido humillada usted? No es nada grato, ¿verdad? Y acá Abimelech tomó una decisión. También tenemos el ejemplo de Sansón. Emoción, un sentimiento de venganza, de odio, de rencor. Y en Jueces 16 dice, asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa. Conocemos su historia. Y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Conocemos la historia de Sansón. Una mala decisión, tras mala decisión, tras mala decisión, desobedeciendo a Dios, cada vez alejándose más de la voluntad de Dios y de lo que Dios demandaba como él, siendo un nazareo. Terminó siendo esclavo de los filisteos, le quitaron los ojos, jugaron con él, fue de escarnio, y él tomó venganza de lo que le habían hecho. Diferentes emociones, temor, miedos, venganza, culpa severa y remordimiento por traicionar a Jesús, y lo vimos en Judas, la culpa, autorreproches, temor al castigo severo. Ahí tenemos el ejemplo del carcelero de Filipos, y este fue un intento, porque no llegó al acto. Ahí en Hechos 16, 27 y 28 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar.
pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y el carcelero sabía que si los presos se escapaban, ¿quién iba a ser el culpable? Iba a ser él, ¿verdad? Iba a ser él. Toda la responsabilidad de esos presos caía sobre él. Y por miedo al castigo, a lo que podían hacerle a él, estaba a punto de quitarse la vida. Pero bueno, en la vida del carcelero Dios tenía otros propósitos con él, ¿no? Y conocía a Cristo, y tarea para la casa, lean la historia ahí en Hechos 16. El temor es un catalítico muy poderoso. Así que en el momento en que empieza a tener pensamientos de suicidio, aprópiese de este proverbio de todo corazón. Y en Proverbios 29-25 dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. ¿Cómo está su confianza con Dios hoy? No ayer, no la semana pasada, no cómo va a estar mañana. ¿Cómo está hoy, miércoles 18 de agosto? ¿Hay miedos, temores en su vida? ¿O está confiando seguro en Dios? El temor al hombre es un lazo. Imagínense cuando hay un perrito que está atado, que va hasta cierto punto y ahí nomás porque no puede avanzar, no puede caminar. Así a veces nosotros estamos con el miedo. Y como les decía hace unos minutos, el miedo no nos deja avanzar, nos paraliza. Nosotras hoy podemos decidir si vamos a confiar sinceramente con todo nuestro corazón en Dios y en su palabra. Y ahora vamos a ver algo que siempre está en todos los talleres, son los mitos, ¿sí? ¿Cuáles son algunos mitos en cuanto al suicidio? ¿Cuál es el mito y cuál es la verdad? Mito, el suicidio es el pecado imperdonable. ¿Ha escuchado sobre esto? La realidad es que en ninguna parte de la Biblia se presenta el suicidio como el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es rechazar la obra de convencimiento del Espíritu Santo que conduce a la salvación en Cristo Jesús. Y ahí en Marcos 3:29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces, si usted alguna vez tuvo algún pensamiento, me voy a quitar la vida, voy a tomar esta decisión, me voy a ir a las drogas, voy a tomar medicamentos, lo que sea. Hay perdón en Cristo. Hay perdón. Solo debe acudir a Él, confesar el pecado, y Dios va a perdonarlo. Otro mito es la tendencia al suicidio es heredada. La realidad, no existe ninguna evidencia de una tendencia genética o biológica hacia el suicidio. Sin embargo, sí puede ser una conducta aprendida que se observa en el seno familiar. Y tengo una amiga en Argentina que su papá, por diferentes situaciones en su vida, tomó esta decisión de suicidarse, dejando a su esposa y a dos hijos pequeños. Ella lo vivió, pero en la gracia y misericordia de Dios, ella hoy tiene una preciosa familia, misioneros, con 3 hermosos hijos. ¿Lo vio en su casa? Sí, lo vio, lo vivió, lo sufrió, y lo sufre hasta hoy en día. Yo sé que sufre por la muerte de su papá, pero no siguió el mismo patrón. Podemos ver en nuestra casa quizás un familiar o quizás amigos cercanos que han pasado por esto. No significa, hermanas, que usted lo va a hacer también. Otro mito más, todo aquel que se suicida está mentalmente enfermo. Y la realidad es que no es el caso de la mayoría. De los que cometen suicidio, solamente el 25% está enfermo de sus facultades mentales. No siempre es por un desorden mental. No siempre es porque hay algo que no está bien en la vida de la persona. A veces pueden pasar cosas como veíamos recién en los ejemplos, ¿no? Temores, humillación, dolores, queremos evitar ciertas cosas y llegamos a eso. Pero hay un porcentaje que sí, que no está bien en sus facultades mentales y ya necesita otra ayuda.
Otro mito es que la gente que habla de quitarse la vida nunca lo lleva a cabo. Y la realidad, y algo que sí debemos tener en cuenta, y se tome cualquier amenaza de suicidio con seriedad. El 80% de los que se han quitado la vida le avisaron a alguien. Hermanas, debemos tomarlo con la seriedad que requiere el caso. Si a usted alguna vez alguien le dice, ¿sabes qué? He pensado en suicidarme. No lo tome a la ligera. No diga, no, pues, no lo va a hacer si lo estás diciendo. No, es pura palabras nomás de la boca para afuera. A veces no le damos la verdadera importancia y lo dejamos pasar. Y a mí me sorprendió el porcentaje, ¿no? 80% de los que hablaron acerca de esta idea, le avisaron a alguien y ese alguien no les prestó la debida atención. En Proverbios 18:15 dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Busquemos a Dios y que Él nos dé sabiduría y que ante situaciones así o que alguien nos confiese algo como esto, podamos tener las palabras necesarias, podamos ser ese apoyo, esa ayuda que la persona necesita. Nunca, otro mito, nunca toque el tema del suicidio con personas que están atravesando por una depresión profunda. Podría darle ideas. Algunos dicen, no, no lo toque al tema. Y la realidad, piense que la mayoría de las personas que padecen depresión o ansiedad profunda han pensado quitarse la vida. Sin que usted se lo diga, las personas que están en depresión o tienen ataques de ansiedad, de pánico, ya lo pensaron. Esa idea ya pasó por su mente y quizás hasta por su corazón. Si alguien está considerando el suicidio como alternativa, hablar con otra persona puede resultar de gran ayuda para evitarlo. Si usted conoce a alguien que está pasando por depresión, que tiene ataques de ansiedad, pregunte. Yo sé que seguramente no va a ser fácil preguntar, ¿no es cierto? Hacer una pregunta como esta. ¿Has pensado en el suicidio? Pero debemos hacerlo. Proverbios 16:21 dice, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Busquemos a Dios. Y que Dios nos dé su sabiduría y nos dé sus palabras para llegar a una persona que está atravesando por este dolor. Otro mito es que los cristianos que se suicidan pierden su salvación. Y la realidad, según la palabra de Dios, una vez que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos garantizada la promesa de la vida eterna. Y ahí está Efesios 1:13-14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice la palabra de Dios? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Si usted recibió a Cristo una decisión genuina, sincera, hermana, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Tenemos esa seguridad, fuimos selladas con el Espíritu Santo, estamos en la mano de Dios y nada nos va a poder sacar. Claro que esto lleva a dos puntos controversiales, y hay dos opiniones en cuanto a esto, ¿no? Se quitó la vida, se suicidó, ¿era cristiano o no era cristiano? ¿Ha escuchado usted esto? Yo lo he escuchado muchas veces. Y nadie se pone de acuerdo, ¿no? Y ¿saben qué, hermana? Sinceramente y de todo corazón, no tendría una respuesta para esto. Porque solo Dios sabe si esa persona realmente era su hija o no era su hija. Uno puede decir, bueno, por los frutos los vamos a conocer, ¿no? Sus frutos demuestran su vida, sus frutos demuestran, sí, es verdad, pero la decisión final la tiene el Señor. Y lo que me toca a mí desde este lado, desde mi lugar, es apoyar a la familia doliente. No es entrar en ese juzgar de que si era creyente, que si no era, que si se fue al infierno, que si se fue al cielo. A veces causamos más dolor entrando en eso. Seamos compasivas con la familia doliente, con los que quedaron. Solo Dios sabe cuál va a ser el final de esa persona. Otro mito, un cristiano comprometido nunca se suicidaría, ¿no?
algo similar al anterior. Y la realidad es que la pérdida de esperanza que acompaña el estado de ansiedad severa también puede poner su fe bajo una gran presión. Al igual que Jeremías, el gran hombre de Dios, el creyente más ferviente, puede caer presa de la desesperación y desear el suicidio. Cuando Jeremías estaba siendo atormentado y su vida corría peligro, elevó a Dios su lamento. Y vamos a ir ahí a Jeremías 20, 14. Jeremías 20, 14 al 18 dice: Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta? El profeta de Dios recibía la revelación de Dios mismo, lo que Dios quería para su pueblo, para él. Un hombre espiritual, comprometido con Dios, pero en medio de tan grande presión, tuvo este sentimiento de decir: Señor, no hubiera nacido, ¿para qué? Mejor llévame con vos, voy a estar mejor, sin preocupación. Hermanas, ni usted ni yo estamos libres de que esto pase por nuestra mente. Pero como les decía al principio, solo puede ser un pensamiento fugaz y nada más. Otro mito es que una vez que una persona ha intentado suicidarse, se debilita para siempre y es incapaz de enfrentar las dificultades de la vida. Y la realidad, una crisis de suicidio es un periodo breve comparado con toda una vida. La mayoría de las personas aprenden cuando experimentan momentos difíciles de su vida. Los que se vuelven al Señor en busca de amor y aceptación encuentran salvación de la destrucción. Y ahí en Isaías 38, 17 dice: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Isaías, otro hombre de Dios. Pasó también como Jeremías por una situación difícil. Y dice en el versículo 17: amargura grande me sobrevino en la paz. Una amargura grande, dolor. Pero eso no quitó que él después siguiera sirviendo al Señor. Y no creamos que, bueno, que al tener pensamientos así nos privan de ciertas cosas, de que no vamos a poder leer más la Biblia y orar. No, al contrario, hermana. Eso nos tiene que motivar a buscar más a Dios todavía, a llenarnos más de la palabra de Dios, a leer más, a orar más, a tener una relación íntima con el Señor de calidad. No solo una simple lectura y una oración cortita y ya está. Dice: los que se vuelven al Señor en busca de amor y aceptación encuentran salvación de las destrucciones. ¿Está lejos de Dios hoy? ¿Necesita volver al Señor? Hoy es tiempo para volver al Señor. En Cristo tenemos una nueva herencia y un nuevo legado. Él, Cristo, pagó el precio de nuestro pecado y nos da el poder que necesitamos para vencerlo. En Romanos 8, 1 y 2, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La única forma en la que nosotras vamos a salir victoriosas de este pensamiento, de la ansiedad, de la depresión, es por medio de Cristo. Y si usted está lejos de Dios o no conoce a Dios, es tiempo de buscarlo, es tiempo de conocerle. Solo en Cristo hay salvación. Y es reconocer que un día Cristo vino a este mundo,
santo, sin pecado, sin mancha, y murió en esa cruz, por amor a usted, por amor a mí, perdonando mis pecados, sus pecados, dándonos una nueva vida, una nueva oportunidad. Y solo en Él vamos a hallar descanso. Sigamos, porque el tiempo avanza y no hemos llegado ni a la mitad. Los síntomas, hay síntomas. El camino a un suicidio potencial. Cada oveja necesita un pastor. Es cuestión de vida o muerte. Cuando atraviesa por un arroyo, si la lana de la oveja se moja, la pesada ovejita puede volcarse, se da vuelta. Cuando está con las patas para arriba y no cuenta con la ayuda de su pastor, no puede levantarse y finalmente morirá. Reconozca las 3 etapas que lo pueden llevar a estar en la misma condición de la ovejita. Si deja que el peso que lleva encima aumente demasiado, terminará por tirarlo y volcarlo. Al igual que la ovejita, usted necesita a su pastor, su mano fuerte para ayudarlo a ponerse nuevamente en pie. Es asunto de vida o muerte. Y es muy interesante estudiar, y le animo a que lo haga. Estudie el Salmo 23 y estudie las ovejas específicamente. ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Qué hacen? ¿Qué no hace una oveja? ¿No? ¿Y cómo necesita la oveja de su pastor para seguir con vida? Así somos usted y yo. En Isaías 53:6 dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y una vez más, es en Cristo en quien nosotras tenemos victoria sobre el pecado. Y es a Cristo al que necesitamos para salir de estos pensamientos. Y las 3 etapas del suicidio potencial. Pérdida de interés. Va a haber una pérdida de interés. Y acá presta atención y quizás puede identificar en su vida o en la vida de un familiar, de una amiga, de un colega de trabajo. La etapa inicial, ¿cómo comienza? Con depresión, cambios en los hábitos de sueño y alimentación, duerme más, quizás duerme menos, come más, cosas que debemos mirar. Aislamiento de la familia, nos hacemos a un lado, bajo rendimiento en el trabajo o en la escuela. Hay muchos suicidios juvenil hoy en día, muchos jóvenes adolescentes tomando esta decisión. Ansiedad, incapacidad de concentrarse o tomar decisiones, aburrimiento, falta de interés en el futuro. ¿Hay algo de esto en usted o en alguna persona cercana? Preste atención. Salmo 43:5 en la NTV dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Por qué estoy desanimado? Tenemos que reconocer qué son esas cosas que nos desaniman, que nos ponen tristes, y buscar a Dios. También está la angustia, y esta es una etapa avanzada, ¿sí? Veíamos primero en la etapa inicial la pérdida de interés. En la etapa avanzada, la angustia. También está la depresión. La depresión va teniendo diferentes niveles. Aislamiento de la familia y amigos, cambios repentinos de estado de ánimo, problemas físicos, provocarse heridas uno mismo, la anorexia, diferentes adicciones, como veíamos al comienzo. Autocompasión, pobre de mí, nadie me quiere, nadie me ama, yo solo sufro esto. Ausencias excesivas en el trabajo o la escuela, apatía, descuido de la apariencia personal, ya me da igual si me baño, si no me baño, si me peino, si no, la apariencia. Por eso les decía, debemos ver, debemos prestar atención, estar alertas ante estas alarmas en la vida de quienes nos rodean y aún en nuestra propia vida. Y la etapa de peligro es la pérdida de esperanza. Y ahí están las características. Pérdida total de esperanza, un remordimiento profundo,
intentos o amenazas previos de suicidio. Veíamos en la imagen anterior, ahí está la chica cortándose las venas, ¿no? Y si es un simple corte superficial no va a pasar nada, va a sangrar un poco. Pero si eso es más profundo, ahí sí, ¿no? Hay intentos. Organización de los asuntos personales, hacer un testamento. Hay personas que, como veíamos en Itofel, puso en orden su casa y después se ahorcó. Hay personas que hacen lo mismo, ponen en orden su casa, el testamento, le dan todas las cosas a sus hijos, a su esposa y toman la decisión. El uso de drogas, del alcohol, el aislamiento, conducta amorosa, desplazan todo para después. Regalar objetos personales, objetos valiosos, nos deshacemos de esos objetos. Cambios repentinos de depresión o alegría, indican que está tranquilo con la idea de suicidarse. Primero estoy triste ante la idea y después me pongo contento, ¿no? Estamos inestables, la inestabilidad también. Salmos 88, 14 y 15 dice, ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Dice, ¿por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso, dice el salmista. ¿No ves, Señor, que estoy afligido? Acá el salmista vuelca su corazón al Señor y le habla al Señor y le dice, estoy así. Pero generalmente una persona que está considerando el suicidio, que está en depresión o tiene ataques de ansiedad, de pánico, no busca a Dios. Se guarda cosas, no las expresa, y llega un momento que explotamos. ¿No le ha pasado a usted cuando guarda muchas cosas? Llega un momento que explota, que dice cosas que no tiene que decir o actúa como no tiene que actuar. Bueno, esto llevado al suicidio puede ser un caos. Sigamos viendo el esquema del pensamiento doloroso. Es raro que una persona se suicide por impulso, como les decía al comienzo, de la noche a la mañana, ¿no? A menudo los amigos y familiares piensan que perdieron a su ser querido en un momento de desesperación. No supo qué hacer y la primera decisión fue quitarse la vida. Sin embargo, normalmente, el suicidio es un largo proceso en el cual se desarrolla un esquema de pensamiento deductivo y destructivo. Y ahí en Salmos 13:2 dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Pero la primera parte, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas y en mi corazón cada día? Pensamientos que comenzamos a alojar, ideas que comenzamos a pensar, a trabajar. Puede ser así, asá, puedo hacer con mi vida de esta forma, de la otra, con un corazón con dolor. Hay pensamientos suicidas en las personas, hermanos. Dice, no me queda nada importante en la vida. No tiene sentido seguir viviendo. ¿Alguna vez escuchó esto? A veces una persona que atraviesa por el dolor de haber perdido un ser querido, a veces a un esposo, una esposa, hijos, o en el hombre un trabajo, una posición. No tengo más nada. Perdí todo lo que tenía. Otro pensamiento es imposible enfrentar el futuro. Lo único que me queda es escapar. A veces pensamos que dando lugar al suicidio escapamos de sufrimientos y en realidad es todo lo contrario. Las cosas nunca cambiarán. La muerte es mejor que seguir con esto. Otro pensamiento suicida es mi vida está completamente fuera de control. Necesito hacer algo de inmediato. Y cuando no buscamos a Dios, estas cosas inmediatas nos van a lastimar. No lastimaré a nadie, otro pensamiento. Realmente estaré haciéndoles un favor. ¿Para qué ver a mi madre sufrir o a mi padre sufrir? Mejor es que no me vean. Y comienza este pensamiento. Lo he intentado todo. Probé muchas salidas y solo me queda esta, el suicidio. Pronto pasará y entonces tendré paz. Piensan que tomando esta decisión se acaba todo.
Y en realidad, quizás para la persona sí, pero ¿y la familia y los que quedan? Las personas que han perdido toda esperanza finalmente llegan a la conclusión de que la muerte es la única solución lógica a sus problemas. Esta es una mentira. Satanás es el padre de la mentira y autor de esos pensamientos negativos. De hecho, el suicidio es producto de una decisión de creer en los maquiavélicos razonamientos de Satanás, que dice que quitándose la vida acabará con sus problemas, como veíamos en los pensamientos suicidas de recién. Juan 8:44, un versículo conocido, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y Satanás quiere, hermana, amiga, que usted crea esta mentira, de que es mejor quitarse la vida a sufrir, a ser humillada, a pasar por el dolor de una enfermedad. No debemos creer. Debemos aferrarnos a la verdad de Dios. Sigamos. Hay causas también en todo lo relacionado al suicidio. El gran escape. El suicidio es el intento desesperado de salir de lo que parece una situación intolerable. Se convierte en el escape del dolor de seguir viviendo. Pérdidas excesivas. Pérdida de un cónyuge, pérdida de empleo, pérdida de finanzas, pérdida de las metas propuestas, no logré nunca hacer eso, pérdida de un romance, estaba ilusionada con una persona, estábamos planificando una boda y todo se rompió. Ya, ¿para qué vivir con este dolor? Pero también una de las causas es el aislamiento social, falta de participación en actividades sociales, me quedo encerrada en mi casa, no comparto con nadie, dejo de salir con mis amigos, con los hermanos de la iglesia. Falta de aceptación de parte de amigos y familiares. ¿Quién quiere ser amigo de una persona aburrida, que no quiere nada, que no quiere vivir? Falta de relaciones interpersonales profundas, al aislarse de los padres, de la esposa, del esposo. Esas relaciones más cercanas se van rompiendo. Falta de una relación con Dios, falta de amor, sentimiento de insignificancia, sentimiento de abandono. Todas estas cosas pasan por el corazón de una persona en depresión, con ansiedad, con pensamientos suicidas. Una enfermedad crónica puede ser una causa de pensar en el suicidio. Un dolor crónico, una cirugía mayor, una depresión crónica, una depresión bien profunda, una enfermedad incurable como puede ser quizás un cáncer terminal y yo no quiero sufrir ese proceso y decido quitarme la vida antes para no sufrir y que los demás no sufran, pero al final causó más dolor. Puede haber un trasfondo de abuso y por eso toma la decisión de un suicidio, un abuso sexual, abuso físico, abuso mental y emocional, participación en prácticas satánicas, diferentes causas, hermanas. Y quizás no están todas en la persona, pero debemos identificar si hay algo de eso. Ha sido abusada físicamente, sexualmente, un mental, emocional, con las palabras, con malos tratos, que ya no quiero aguantar esto. Puede ser una causa, un desorden psicológico, depresión clínica, desorden de personalidad múltiple, desequilibrio químico, obsesión de venganza, intento neurótico por llamar la atención. Todo esto tiene una raíz. Hubo algo en la vida de la persona que desencadenó algunos de estos desórdenes. Y a veces necesitamos la ayuda de profesionales para estos casos. Otra causa puede ser exceso de culpa, como veíamos en Judas, remordimiento extremo acerca de algún pecado. No, forniqué, adulteré, no puedo con esto. Y la mejor decisión para mí es el suicidio. Una religión legalista que no nos permite
hacer cosas, ir a lugares. Pero hablábamos unos miércoles atrás. Desviaciones sexuales, perfeccionismo, vergüenza por algún defecto. Quizás nació con algún defecto físico y no le gusta, se siente rechazada. Incapacidad de satisfacer expectativas irrealistas. Y debemos tener cuidado con esto, ¿no? Porque a veces nosotros provocamos en las personas, ¿no? Tenés que hacer esto, 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 y le exigimos tanto, y esa persona no puede satisfacer todo lo que la otra persona demanda, ¿sí? Y puede llegar a tomar decisiones tan drásticas como esta. Si usted se siente atrapado en ese tormento, debe negarse a pensar en el suicidio como una alternativa. El verdadero escape es reconocer al Señor como su Salvador. Lleve todo su dolor a los pies del Redentor, cada herida, cada dolor, hermano, cada preocupación, y Dios nos librará. En Salmo 25:15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. ¿Dónde están sus ojos puestos hoy? ¿Dónde están mis ojos puestos hoy? En el mundo, en la sociedad, en lo que me rodea, en lo que sufro, en lo que no tengo. O mi mirada está en lo eterno, está en Dios. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¡Qué hermoso! Nosotros podemos tener muchos pensamientos, podemos estar pasando por dolor, por situaciones difíciles, pero ¿qué dice Dios en Jeremías? Los caminos de Dios, sus pensamientos, sus propósitos, sus planes son mejores que los de ustedes, son mejores que los míos. Dios tiene un plan perfecto y si Dios está permitiendo que atraviese por un valle de dolor, es porque Dios tiene un propósito y quiere hacer algo con usted. Quiere hacer algo, quiere pulir su vida. Sigamos. Ahora sí, los pasos para encontrar la solución. Pasos para encontrar la solución a las causas, a los pensamientos suicidas. Y ahí tenemos el versículo que debemos memorizar. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Mi esperanza debe estar puesta en Dios, no en personas, hermanas. Cuando pondremos nuestra mirada en personas, nuestra esperanza en personas, nos van a decepcionar, nos van a causar dolor. Y ahí comienzan problemas en nuestro corazón, en nuestra mente. Lamentaciones 3:19-24 dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Podemos tener pensamientos suicidas. Podemos tener un familiar que quizás se suicidó. Pero mi esperanza debe estar puesta en Jehová, en Dios, en Cristo. Porque su misericordia se renueva cada día. Porque Dios sigue siendo fiel a pesar del dolor, a pesar de mi infidelidad. ¿Cómo puedo tener esperanza cuando la he perdido por completo? Cuando esté fatigado, cuando parezca que no tiene sentido seguir viviendo, cuando haya perdido toda la esperanza, ¿qué necesita saber? Necesita conocer a aquel que lleva las cargas. Necesita conocer a Jesús. Él quiere ser el pastor de su alma. Su consuelo y compasión están disponibles para todo el que haya perdido la esperanza. Y en Mateo 11:28, también un versículo muy conocido que muchas hemos memorizado de niñas. Venid a mí todos los que estáis, ¿cómo? Trabajados y cargados. ¿Y qué va a hacer el Señor? Y yo os haré descansar. En Él encontramos el descanso. Y si usted identificó alguna de las causas, algunos de los síntomas,
en usted o en otra persona, a quien debe acudir es a Cristo. Y a quien debo llevar yo a la persona es a Cristo. No aconsejar con mis ideas, con mis experiencias, sino con la palabra de Dios. Esperanza, número 1. Dice, Dios ofrece soluciones reales a sus problemas. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Solo en Dios vamos a encontrar soluciones reales. Esperanza número 2. Dios le ama con amor incondicional. Jeremías 31:3, me encanta este versículo. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Memorícelo, hermano. El amor de Dios. Ese amor que perdona, que da una nueva oportunidad. Esperanza número 3. Dios ofrece solución a su pecado. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios, pero Jesús no desea que estemos separados de Él. Y en Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una solución a mi pecado, a su pecado, hay una solución a mis pensamientos que me alejan de Dios. Hay solución, debemos confesarla. Esperanza número 4. Dios le ofrece paz duradera a través de una relación con Jesús que cambiará su vida. Y la palabra Señor significa amo, gobernador, dueño. ¿Está dispuesta usted, hermana, a entregar su vida al Señor Jesús, sabiendo que Él es el único digno de confiar? En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Es Jesús el Señor de su vida y su amo. Es quien dirige su caminar. Vamos a ver 7 razones bíblicas para decir no al suicidio. No al suicidio. Y la razón número 1, el suicidio niega la paz interior que Dios ofrece. Filipenses 4, 6 y 7 también lo conocemos y lo hemos mencionado en prédicas anteriores, ¿no es cierto? Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el único que vamos a encontrar paz es en Cristo. No vamos a tener paz suicidándonos, no vamos a tener paz teniendo esos pensamientos. Satanás quiere engañarnos. Razón número 2, el suicidio rechaza la soberanía de Dios acerca de la duración de la vida. Salmo 139, 13 y 16 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios nos formó, nos conoce, Él sabe cuántos años vamos a vivir. No somos dueños nosotras de nuestra vida. Razón número 3, el suicidio rechaza la autoridad que Dios tiene sobre la vida. En 1 Corintios 6, 19 dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Mi cuerpo no es mío, no me pertenece, mi vida no me pertenece, no es mía, es de Dios. Está en sus manos mi vida. Razón 4, el suicidio rechaza el mandamiento de Dios de no cometer homicidio. Deuteronomio 5:17 dice, no matarás. Y ahí, ¿recuerdan el suicidio asistido? Cuando buscamos a otra persona y aceptamos, debemos tener cuidado. Razón número 5, el suicidio rechaza la capacidad que Dios tiene de sanar sus heridas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Vuelve a hablar Jeremías. Dios puede sanar sus heridas y puede sanar mis heridas. ¿Y qué tengo que hacer yo? Acudir a Él.
debemos acudir a Él. Razón número 6, perdón. El suicidio rechaza el plan que Dios tiene para darle esperanza. Dios tiene un plan perfecto, lo veíamos hace rato. Y también en Jeremías, y lo leímos, ¿no es cierto? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Ese plan, a veces, no estamos dispuestas a vivirlos. Quisiéramos que sea nuestro caminar de otra forma, pero no escapa del control de Dios. Razón número 7, el suicidio rechaza el poder que Dios ya le ha dado de ser una persona espiritual. Segunda Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Estos pensamientos suicidas, rechazan el poder de Dios. No leas la Biblia. No puedes ser una persona espiritual. Tenés estos pensamientos, no volvás a buscar a Dios. No dejemos que se aniden en nuestra mente esos pensamientos, hermanas. Y para encontrar la solución, otra de las cosas es tener una buena disposición. Una buena disposición. Aunque usted no quiera seguir viviendo, todo lo que necesita es estar dispuesto a que Dios ponga en usted el deseo de intentarlo. Dios puede utilizar hasta el más mínimo deseo de su corazón como punto de partida para iniciar su camino hacia el deseo de vivir. Salmo 51:12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Yo no las conozco a todas, no sé por qué situación están viviendo o están atravesando. ¿Hay pensamientos suicidas en su mente, en su corazón? ¿Está pasando por depresión, por ansiedad, por miedos que no la dejan avanzar? Decida obedecer al Señor. Con una disposición de corazón de decir, está bien, Señor, está bien, voy a aceptar esa ayuda, voy a buscarte, voy a leer, voy a comenzar a orar. Dios pone en mí el deseo de ser quebrantado. Podemos pedirle al Señor estas cosas. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice Salmo 51:17. Pídale al Señor, Señor, quebranta mi corazón. Podemos pedirle al Señor que ponga el deseo de no poner resistencia ante la ayuda. Santiago 4:7-8 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Sometámonos al Señor. Aceptemos la ayuda. No nos neguemos, no cerremos el corazón. Dios pone en mí el deseo de estar dispuesto a vivir. Isaías 41:10, una de las promesas de Dios que me encantan. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Conoce las promesas de Dios, búsquelas, memorícelas, márquelas en su Biblia, haga tarjetitas donde usted las vea. No temas, nos dice el Señor. ¿Cuántas veces en la palabra de Dios dice, no temas, yo estoy contigo? Pidámosle al Señor que nos dé el deseo de ser consolados, dejémonos consolar. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. ¿Está dejando que Dios la consuele con su palabra? ¿Que una amiga también sea de consolación para usted o está batallando sola? Dios pone en mí el deseo de librarme de la culpa. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Hay pecados no confesados en su corazón que necesita confesar? Vaya a Dios en oración. Que el Señor ponga el deseo en usted, en mí, de aceptar la realidad que estamos viviendo. En Filipenses 4:13 lo reconocemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo había pasado por un montón de cosas, y en los versículos previos está.
Pablo pasó por una y otra dificultad, pero ¿qué terminó diciendo? Lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo que viví, no importa lo que estoy viviendo. En Cristo encuentro esa fortaleza. Debemos tener un corazón agradecido. Dar gracias en todo. Aunque veamos que no hay nada para agradecer. Señor, estoy pasando por un valle de dolor. Seamos agradecidos porque es lo que Dios está permitiendo para trabajar en mi corazón y en su corazón. Pidámosle al Señor el deseo de tener esperanza. Y vamos a avanzar rapidito porque el tiempo se fue. Líneas salvavidas a la esperanza. Líneas salvavidas a la esperanza. ¿Cómo puede ser librado del mar de la angustia? Prepárese antes de que las oleadas de desesperanza le abrumen. Con o sin la ayuda de otros, usted puede prepararse de antemano elaborando una tarjeta salvavidas durante la crisis. Cuando comience a sentir que su corazón desmaya, eche mano de su línea salvavidas. Y ahorita lo vamos a ver. Salmo 62, 5, que creo que ya lo leímos, dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. En Dios hay esperanza. Tarjeta de crisis. Puede agarrar usted un papelito, una hojita, una cartulina y hacer esta tarjetita. Cuando esté en medio de una crisis, yo oraré. Y puede poner ahí, orar, o en un cuadernito. Salmo 31, 1 al 3 dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Ore al Señor. Cuando esté pasando por una crisis, sea cual sea, ore al Señor. ¿Y cuántas veces nos olvidamos de orar? Por eso el consejo es: anótelo y tenga un cuadernito ahí, cerca de su Biblia. Repetiré en voz alta las escrituras. Salmo 51 dice, 57:1, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Por eso la importancia de memorizar, y por eso cada miércoles le damos versículos para que memorice. Porque es en momentos de crisis, de pensamientos malos, que ahí la palabra de Dios sale y nos conforta, nos exhorta, nos anima. Reclamaré las promesas de Dios. ¿Conoce las promesas de Dios? ¿Conoce lo que Dios dice en su palabra? Ella, la Biblia, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, dice Salmo 119, 50. ¿Y cómo va a ser la Biblia ese consuelo a mi aflicción si no la conozco? Si no la leo, si no la medito. Otra cosa que puede poner ahí en su cuadernito o en la tarjetita: consideraré lo especial que soy por ser hijo de Dios. 1 Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Qué especiales que somos. Dios dio a su Hijo, a su único Hijo, por amor a usted, a mí. Dio lo más preciado. ¿Cuántas veces menospreciamos el regalo de Dios, la salvación? Me haré las siguientes preguntas. En medio de la crisis, pregúntese: ¿por qué siento la necesidad de lastimarme? ¿Qué pienso lograr si llevo a cabo esto? Según Dios, ¿es esto verdad o mentira? Lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando. ¿Estoy reflejando con mis acciones y deseos mi verdadera identidad en Cristo? ¿O solo son resultado de mis experiencias del pasado? Otra pregunta: ¿qué efecto tendrá en los que me aman el hecho de que yo me lastime de tal manera? Cosas que no hacemos, ¿no es cierto? En medio de la crisis pensamos en uno mismo. Pienso en mí, en mí y en mí. Los demás no importa. Salmo 51:6 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Pídale al Señor que Él le muestre qué hay en su corazón. ¿Hay ideas suicidas? ¿Hay estos pensamientos?
También puede escribir en su cuadernito: cuando esté en medio de una crisis, yo recordaré las palabras de ánimo que quizás personas me hicieron en momentos específicos. Leeré en voz alta cartas y notas positivas de amigos y familiares. Recordaré los pensamientos positivos de por qué vale la pena recuperarse. Soy hija de Dios, Él me ama, tengo vida eterna. Recordaré a quienes creen en mí y mi crecimiento, personas que me animaron, quizás que me discipularon. Recordaré las palabras que otras personas me han dicho para animarme. ¿Cuántas veces necesitamos palabras de ánimo, hermanas? Seamos nosotras de ánimo para otras mujeres. Repetiré las promesas de Dios. Y en Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Dios promete que va a estar con nosotras aún en medio de la crisis. No estás sola. No estamos solas. Cuando esté en medio de una crisis, yo llamaré. Qué importante es este punto, llamar a alguien. Después de pasar por los pasos anteriores, si todavía se encuentra en crisis, recurra y busque a aquellos que puedan ayudarle con la verdad y le ayuden a recobrar la perspectiva de la vida. Continúe con su lista, que se encuentre a alguien, exprese directamente: llamo porque estoy atravesando por una crisis emocional. No tenga ahí: hola Marisol, ¿sabes qué? Estoy en crisis, me siento mal. Hola Karina, necesito hablar con vos, necesito contarte lo que siento. Qué importante es tener esas personas, ¿no es verdad? Y usted puede anotar ahí en su cuadernito personas, quizás su anciano, su pastor, un consejero, la persona que la discipula, una amiga espiritual, a que usted pueda acudir en momentos de angustia, de desesperación, de que ya no sabe qué hacer. Todas necesitamos un hombro en el cual llorar. Porque si cayere en el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que le levante, dice Eclesiastés 4:10. Necesitamos, hermanas, ayuda. Lo que no haré cuando esté en medio de una crisis, y eso también anótelo en su cuadernito o en su tarjetita, no actuaré impulsivamente. ¿Cuántas veces actuamos por impulso y, como dicen acá en Bolivia, la fregamos, la arruinamos? Hacemos todo al revés. No actúe por impulsos. No tomaré ninguna acción que sea dañina y que pueda llegar a dañarme a mí mismo, a otros o a una propiedad quizás. No manejaré el automóvil si existe la posibilidad de manejar sin cuidado. No actuaré bruscamente. También debemos decidir poner límites en nuestra vida. No voy a hacer esto, no voy a actuar de esta forma. Y pedirle al Señor que nos ayude a esa decisión, mantenerla de no hacer cosas que nos lastimen. Si duda si una acción es peligrosa, hágase las siguientes preguntas. ¿Aprueba esto a Dios? Lo que usted va a hacer, la decisión que está por tomar, ¿Dios lo aprueba? ¿Dios está de acuerdo con eso? ¿Aprueban esto a las personas que amo? Si usted le planteara la idea del suicidio a su esposo, a su hijo, ¿lo aprobaría? ¿Qué piensa usted? No, ¿verdad? ¿Aprueban esto a las personas que me aman, el resto de la familia, hermanos de la iglesia, compañeras del ministerio? Si la respuesta es no, entonces no lo haga. Si voy a lastimar a personas inocentes que amo, entonces no lo haré. No voy a tomar esa decisión, no lo voy a hacer. Voy a quitar esos pensamientos de mi mente. No racionalice ni ponga excusas, simplemente no lo haga. Amiga que quizás nos estás viendo en Facebook, en YouTube, no lo hagas. Si esto no te lleva hacia Dios, no lo hagas. No creas la mentira del enemigo. Si todavía se encuentra en crisis después de seguir estos pasos anteriores de la tarjetita, protéjase física y emocionalmente y diríjase a un lugar seguro donde pueda estar acompañada. Haga planes para quedarse con un amigo o un familiar que la apoye. Salga a un lugar público donde sea difícil lastimarse. Generalmente uno se lastima cuando está solo, busca la soledad, por eso se aísla, veíamos al comienzo. Si todo lo anterior falla,
¿Mm? Los sí, los no, de buscar a Dios, de buscar un amigo, un consejero. Me llamó la atención esto, pero me pareció interesante. Vaya a la sala de emergencias de un hospital y diga que su vida está en riesgo porque quiere lastimarse. Y aclare que no quiere llenar una solicitud de ingreso. Eso generalmente aquí creo que en Santa Cruz no pasa, ¿no? Pero solo que quiere sentarse en la sala de espera por un momento para garantizar que no actuará impulsivamente. Si tenemos que llegar a esto, si usted tiene que llegar a esto, ir a un hospital y sentarse ahí hasta que se calme, hágalo, pero no actúe impulsivamente. Si ha seguido de manera honesta los pasos anteriores y todavía está en problemas, todavía la crisis sigue, está con esos pensamientos suicidas en su corazón, entonces debe entender que su crisis es grave y requiere hospitalización. Y es lo que le decía hace rato. Llega un momento que ya necesitamos la ayuda de un profesional de salud, un médico, que ya no solo vea lo espiritual, sino que quizás hay desórdenes en nuestra vida, en nuestro cuerpo, hormonales, fisiológicos, puede haber y pueden ser la causa de una depresión, de la ansiedad, de estos pensamientos, y debemos buscar la sabiduría de Dios para identificarlas. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Escuchemos el consejo de la persona que nos quiere ayudar. Recibamos su corrección. Abramos el corazón para escuchar con atención y que no como dicen, no entró por acá y salió por acá y ya me olvidé. Escuchemos con atención, dando esperanza al que no tiene ninguna. Y ya vamos acercándonos al final, hermana. Pido un poquito de paciencia. Esperanza es lo que la gente necesita, es lo que la sociedad necesita, es lo que el mundo necesita. El salvavidas más importante que usted puede ofrecer a una persona que está pensando en el suicidio es la esperanza. Quizás se siente incapaz o temeroso de involucrarse con alguien que quiere suicidarse. ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Qué le voy a aconsejar? ¿Qué le voy a decir? Pero Dios puede traerlo a su vida para ayudarle a reflexionar acerca de su amor y dirección. Considere ese encuentro como de Dios y piense que puede ser un faro de esperanza para aquella persona que vive en la oscuridad. Si alguien se acercó a usted y le abrió su corazón y le dijo, ¿sabe qué? ¿Sabes qué? He pensado en el suicidio. No se desespere, no se altere, no retee a la persona. Más bien haga una oración en silencio y escúchela. Escúchela con amor. Deje que abra su corazón y que le cuente y por qué, y hágale preguntas como las que veíamos hace rato, para reconocer qué cosas fueron las que la llevaron a tomar una decisión ahí, así. Eclesiastés 9:4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y una frase que siempre dice mi esposo, mientras respire, hay esperanza. Mientras respire, hay esperanza. Y si la persona sigue viva, hay esperanza, hermano. Contribuyamos a eso. El salvavidas, bueno, lo repetí. Confronte con honestidad. Confronte con honestidad. Por eso les decía, no se altere, no retee a la persona, háblele con amor, pero sea honesta. Tome con seriedad cualquier conversación acerca de la muerte o el suicidio. No lo tome a la ligera, como le decía hace rato. Pregunte de manera directa, ¿estás pensando en el suicidio? Quizás usted al escuchar la charla, todo lo que le va contando, en medio de su crisis, de su ansiedad, depresión, hay algo que la puede llevar a eso y usted tiene que preguntarle y ser honesta, ¿pensaste en el suicidio? ¿Pasó por tu mente? Exprese su preocupación, demuéstrale interés a esa persona, a esa mujer que se le acercó. Busca llegar al problema que está ocasionando el dolor, lo que le decía recién, hay una raíz, hay una causa. Y vimos las causas anteriormente. Yo sé que ha sido mucha información, pero pueda repasar después el tema. Hay causas que nos pueden llevar a eso. Pregúntele a la persona, ¿cómo has estado sobrellevando el dolor este tiempo?
Proverbios 25 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. ¿Mm? Qué importante es ser una consejera honesta en la vida de una persona en crisis. Ofrezca alternativas, reconozca que la vida es dura. Sí, la vida es dura, no es fácil, pero hay esperanza en Cristo. Señale que en ocasiones es difícil vivir cuando nos encontramos en situaciones desagradables. Debemos ser realistas. ¿Mm? A nadie le gusta atravesar por el dolor, pero si Dios lo permite es porque quiere hacer algo en nosotras. Haz una lista de las posibles alternativas en una hoja de papel. ¿Mm? Alternativas que la persona puede hacer, que mira, tenés tu familia, tenés tus hijos, tenés un trabajo, diferentes cosas. Ordénelas por orden de importancia. Comunique los propósitos que Dios tiene para el sufrimiento. En 1 Corintios 10:13 lo conocemos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no nos va a dar, no nos va a poner en una prueba, en una situación difícil en la que no podamos, porque lo tenemos a Él, y porque con Él, por medio de Él, sí podemos atravesar la crisis. Proponga un trato con esa persona. Pregunte si la persona está dispuesta a hacer un trato con usted. ¿Prometes que si intentas lastimarte me hablarás antes de hacerlo? ¿Mm? Y acá está la honestidad, y que la persona sienta que puede confiar en usted, que vea una mujer de confianza. Asegúrese de obtener su firma, y ahora lo vamos a ver. Comprométase a mantenerse en contacto. Gálatas 6:2, un versículo hermoso e importante. Sobrellevad los unos la carga de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuántas veces decimos, sí, voy a orar por vos? Estoy orando por vos, pero no le escribimos en la semana, no le preguntamos cómo le fue, no sabemos cómo le fue en el estudio, en el trabajo, en su crisis. Debemos mantenernos en contacto con esa persona que nos buscó y abrió su corazón. Consiga ayuda. Anime a la persona a hacerse un chequeo médico por las causas que le decía recién. Busca un consejero capacitado, un terapeuta, si usted ve que ya la sobrepasó y que no sabe cómo más ayudarla. Llame a un pastor, a su anciano, a la autoridad, al líder de su iglesia. Haga contacto con algún centro de ayuda para crisis y suicidios. Los hay personas que trabajan con estos casos. Ayude a hacer los trámites necesarios para la hospitalización si el caso lo requiere. Hermanas, hay formas de ayudar a la persona en crisis. Y no solo la persona debe estar dispuesta a ser ayudada, sino que yo también tengo que estar dispuesta a ayudar a la persona que acudió a mí. Porque ya abrió su corazón, me contó lo que pasa, y yo le digo una palmadita, no, bueno, sí voy a orar por vos, y la despachamos. No, yo también debo mostrar interés. Consuelo para los que están padeciendo. Hay personas que están viviendo esta crisis del dolor, que han tenido quizás personas que se han suicidado a su alrededor, y nos toca hacer consuelo para ellos. Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. En Dios encontramos consuelo, pero nosotras también somos canales de consolación para otras personas. Con una palabra adecuada, con simplemente estar ahí, nuestra presencia. Las secuelas emocionales que deja un suicidio son más devastadoras de lo que podemos imaginar. Pocas personas son capaces de estar al lado de los que sufren las consecuencias del suicidio. Un torbellino de emociones hace que los sobrevivientes queden atrapados en una espiral descendente de lamento y dolor. La pregunta que los atormenta es ¿por qué? ¿Por qué mi esposo se suicidó? ¿Por qué mi esposa se suicidó? ¿Por qué mi hijo se fue a esa decisión de suicidarse? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué la hermana de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Parece que nunca obtienen respuesta. Aun cuando el suicidio haya sucedido dentro de nuestro círculo de conocidos, la mayoría nos sentimos incapaces de sobrellevar la realidad de una tragedia de tal magnitud. Muchas veces nos supera, no sabemos qué hacer.
Hay un dolor incomparable, un dolor que no podemos medir. El impacto, debe haber un error. Apenas lo vi hace una semana, a veces apenas lo vi hace unas horas. ¿No le ha pasado cuando se entera de ciertas noticias? ¿Mm? Pero si lo vi ayer, ¿qué pasó? Y quedamos impactadas ante la noticia. Pero también hay una negación. ¿Pensó que la muerte era mejor que seguir viviendo a mi lado? Esto pasa generalmente con los cónyuges, ¿no? Culpa, debía haber hecho algo para evitarlo. No hice nada, no me di cuenta en qué momento pasó. Hay enojo también en los que quedan. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo me dejó sola? ¿Cómo pudo lastimarme así? Hay vergüenza muchas veces. ¿Qué le voy a decir a los demás cuando pregunten quizás por un esposo ausente? ¿Mi esposo se suicidó? ¿Qué le vamos a decir? Hay temor. ¿Qué pasará con nuestra familia? Una familia que se deshace, que la unidad se pierde. Hay tristeza. Sueño con frecuencia que vuelve a mi lado. Hay personas que tienen sueños en que su ser querido vuelve nuevamente. En Salmo 147:3 dice, Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios sana su quebranto, Dios sana su corazón, Dios sana su herida. Debemos ser nosotras, aparte del consuelo, una amiga incomparable. Una amiga que no tiene precio, que va a estar ahí incondicionalmente. Y debemos ser honestas, debemos expresar nuestros sentimientos, quizás de confusión y dolor, y no esconder la verdad, ni tenga miedo de utilizar las palabras suicidio. Debemos ser sinceras, ¿no? De que quizás esta situación nos está superando, pero que a pesar de, vamos a estar a su lado. Debemos estar presentes, se los decía recién, su presencia es suficiente, que la persona sienta su apoyo. Debemos escuchar con atención lo que hay en su corazón y animar a la familia sobreviviente a que saque lo que hay en su corazón, que no guarde, y que si necesita llorar, que llore. No está mal llorar, hermanas. Necesitamos desahogarnos. Aceptar todas las emociones sin importar que sean ofensivas. A veces quizás el familiar se va a enojar con nosotras. Vos no me podés entender, que no lo viviste, ¿no? Y se enoja. Debemos ser compasivas aún en ese momento. No emitir juicios acerca de lo que pasó. Más bien anima al sobreviviente a confiar en la compasión de Dios. Debemos tener cuidado con juzgar, porque nosotras no somos jueces, si no somos Dios, y no conocemos el corazón de la gente. Promueva el perdón. Permita que el sobreviviente vea la sensibilidad y el perdón en su propia vida, de la familia y de aún de la persona que intentó suicidarse y no lo terminó de completar. En Dios hay perdón. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Confía en que Él le dará las palabras adecuadas. Por eso les decía, no es mi consejo, no es mi experiencia, es Dios hablando. Ore fervientemente y comprométase a llevar en oración a toda la familia doliente. El hombre que tiene amigos, dice Proverbios 18, ha de mostrarse amigo. Y esta es la oportunidad de usted y mía de mostrarnos amigos de la persona que está pasando por esta crisis. ¿Qué hacer y qué no hacer para familiares y amigos? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12:18. Debemos tener cuidado con nuestra lengua, con nuestras palabras, con lo que decimos, con nuestra actitud también, frente a la crisis que está atravesando la familia, los seres queridos. Las palabras pueden herir o pueden sanar. Las personas cuyo corazón está apesumbrado y aloja pensamientos suicidas necesitan una sanidad verdadera, la que solo Cristo puede dar. Y debemos estar conscientes, ustedes y yo, del poder de nuestras palabras. No vea la charla, la conversación acerca de la muerte como algo trivial. No diga, deja de hablar de eso. No hables de eso, no lo menciones. ¿No le ha pasado que a veces decimos eso? No, ¿cómo vas a hablar de eso? No, ni se te ocurra. Y cortamos la charla. Y no dejamos que la persona se desahogue o nos diga qué es lo que piensa.
Sí esté dispuesto a escuchar, realmente escuchar. Quiero escuchar lo que está sintiendo en verdad. Escuchar con todos nuestros sentidos. No es que estoy escuchando, pero mi mente está en el almuerzo, en la ropa que tengo que planchar, en que ya van a llegar mis hijos. Preste con atención. No minimice el dolor emocional diciendo, no puede ser tan malo. Lo que estás pasando no puede ser tan malo. Cuidado. Sí haga preguntas. ¿Cómo comenzaste a sentirte así? ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? No ignore los sentimientos. No deberías sentirte así. No deberías sentirte triste. ¿Por qué? Si Elías se sintió triste y le pidió al Señor que quería morir, ¿por qué no nosotros vamos a tener esos sentimientos? Sí, intente sacar los verdaderos sentimientos de la persona. Dime cómo te sientes realmente. Sí, comunique, todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Qué importante es reconocer esto. Sin embargo, cometer errores no significa que somos un fracaso. Por tener pensamientos suicidas no somos fracasados. No es que ya no hay oportunidad para nosotras. No prometa, jamás le diré a nadie. Porque va a llegar un momento que usted va a necesitar buscar una ayuda para ayudar a esa persona. Sí, explique, te quiero y no puedo prometerte guardar el secreto. Te amo demasiado para hacerlo. Demuestre amor, que ama a la persona. No desafíe a la persona. Algo que a veces, bueno, si sos tan valiente, anda y hacelo. ¿No lo ha hecho alguna vez? Dale, dale, anda y hacelo, a ver, quiero verte. Generalmente nadie lo hace, ¿no? Pero con esto, hermana, tan delicado, debemos tener cuidado. Sí, recoja todas las armas que tenga al alcance, como pistolas, cuchillos, sustancias venenosas. Si usted está en la casa de esa persona y ve que hay medicamentos, que hay jeringas, que hay cosas, sáquelo, quítelo. No se las deje a su alcance. Es peligroso. No culpe a nadie o nada. Es su culpa de que te sientas así. Ah, sí, Marisol está triste porque Karina le dijo tal cosa, ¿no? Y ya culpamos a otro. Y metemos a más personas ahí. No, no. No hagamos eso, no busquemos culpables. No intente alegrar a la persona haciendo comparaciones. Otros han pasado por peores cosas. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. No sé, esto está peor que vos. Minimizamos su dolor. Apele al corazón. ¿Estás consciente de las consecuencias devastadoras del suicidio para los que te rodean? No ofrezca soluciones instantáneas. Olvida el pasado. Ya está, ya pasó, olvídate. Porque si no sana esas heridas del corazón, eso va a volver. No se olvida. Sí ayuda a iniciar una evaluación médica. No le asegure pronto acabarán los problemas porque podrían empeorar. No debemos hacer estas promesas. No, no, vas a ver que hoy, mañana, pasado, ya tu vida va a estar sin crisis. Porque no lo sabemos. Porque solo Dios sabe el proceso en la persona. Sí admita el hecho de que la vida es difícil. Como les decía hace rato, no es fácil, hay obstáculos. Pero somos victoriosas en Cristo Jesús. No se refiere a las personas deprimidas como que son poco espirituales. No. Debemos acercarlos más y más a Cristo. Asegure que todas las personas han sufrido alguna vez de depresión y aún yo, aún usted hemos pasado por crisis. Nadie está libre de pasar por crisis. No es la única persona que lo está pasando. No se involucre en discusiones teológicas. Y eso he referido a lo que le decía al comienzo, ¿no? Si es cristiana, si no, por qué está en depresión, porque es carnal, porque no. No, en ese momento no necesitamos eso. Podemos lograr más confusión. Pero sí ore fervientemente pidiendo sabiduría para cada persona involucrada en esta crisis. Y asegure, Dios nunca te dejará ni te desamparará. Qué importante es que la persona entienda que no está sola. Y lo último, mi pacto de esperanza. El siguiente es un contrato solemne de apoyo. Es algo práctico que puede hacer usted con esa persona. No puede ser anulado o invalidado sin autorización escrita de ambas partes. Prometo que si llego a considerar el suicidio, hablaré contigo antes de hacer algo que me destruya.
firmo en señal de mi pacto contigo, y la firma y la fecha. La forma de hacerlo práctico. ¿Se acercó a usted una persona que está con pensamientos suicidas, que está con depresión, con ansiedad, con algún síntoma de los que vimos? Haga una tarjetita en un papelito, ¿sabes qué? Me comprometo a orar por vos, pero vos también comprometete conmigo a que me vas a buscar, y vas a aceptar mi ayuda. Es algo sencillo, hermanas, es algo simple, pero no sabemos lo que puede causar en el corazón de la persona dolida. Y terminamos con nuestro salmo, para las que lo memorizaron. En la NBI se los puse en este momento. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Solo en Dios haya descanso mi alma. Y si no lo memorizó todavía para hoy, memorícelo en la semana. Memorice la palabra de Dios. Memorícelo, hermana. Lea, medite. Es con la palabra de Dios que vamos a salir victoriosas de la crisis y vamos a poder ayudar a otras que estén pasando por crisis. Espero que haya sido de utilidad y de bendición. Sé que era muy largo y traté de quitarle muchas cosas para que no sea tan largo, pero bueno, es lo que Dios también puso en mi corazón y quería, ¿no?, transmitirles a ustedes. Vamos a orar para terminar este tiempito, ¿sí? Amado Dios, Padre Celestial, gracias por un nuevo miércoles, un nuevo taller, Señor. Gracias porque tú nos capacitas para poder ayudar a personas que atraviesan por crisis. Y qué difícil, Señor, es pensar en el suicidio, en que personas pueden suicidarse a nuestro alrededor, quizás familiares, amigos. Ayúdanos, Señor, a ser esa amiga incomparable, incondicional, que podamos ser un sostén para el corazón herido, Señor, de las personas que están a tu alrededor. Señor, ayúdanos a amarte y así poder amar a las personas, Señor, que nos rodean. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque en ella encontramos consuelo, ánimo, porque es ese sostén que necesitamos cada día para nuestras vidas. Señor, gracias y ayúdanos a que podamos ser de bendición para muchas mujeres que están con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.